a este video tutorial en donde seguiremos viendo la cinemática curvilínea. En este caso, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Empezamos. Movimiento circular uniforme. ¿Cuáles son las características de este movimiento circular? Pues la trayectoria es una circunferencia, como ya hemos dicho anteriormente. El módulo de su velocidad, rapidez, permanece constante. Ojo, rapidez es diferente que velocidad, mientras que la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿ya? Esa rapidez solamente es la que se mantiene constante, la velocidad no. Ya veremos por qué. La dirección tangente de la velocidad cambia continuamente. Vamos a suponer que dentro de un tiempo determinado el cuerpo haya cambiado de posición, se ha movido en otras palabras, ¿ya? Si dibujamos la dirección de la velocidad en este punto, pues va a tener esa dirección, velocidad v. Sin embargo, si graficamos la dirección de la velocidad en este otro punto, pues va a cambiar la velocidad, ¿ya? Ha cambiado la velocidad porque tiene otra dirección. Sin embargo, la rapidez sigue siendo la misma, ¿ya? La rapidez, que es el módulo de la velocidad, aquí vale v, y aquí también vale v. Si aquí vale 10, por acá también vale 10. El módulo de la velocidad no cambia, ¿ya? Pero la dirección de la velocidad cambia. Formulación matemática. Vamos a suponer que tengas un cuerpo que está girando en este sentido y dentro de un tiempo determinado pues pase del punto A hacia el punto B. Ahí está. A este movimiento circular también se le conoce como movimiento compuesto porque tiene dos partes, una parte lineal y una parte angular. Para moverse de un punto A hacia un punto B, pues ha recorrido dos espacios. Un espacio lineal, definido por esta longitud de arco, que llamaremos con la letra S. Ahí está, espacio lineal. Y también, pues cuando se mueve desde el punto A hacia el punto B, el radio barre un ángulo que llamaremos con la letra tita. Ahí está. Entonces hay dos espacios, espacio lineal con la letra S y espacio angular con la letra tita. Estos dos espacios se relacionan con una formulita, que me imagino la recordarás de trigonometría. Espacio, longitud de arco es igual a tita por radio. Ojo, para utilizar esta formulita, tita debe estar en radianes, hay que tenerlo en cuenta. Para moverse el cuerpo desde el punto A hacia el punto B, debe tener velocidad. En este caso vas a tener dos velocidades. Una velocidad lineal, que se grafica siempre perpendicular al radio, velocidad lineal o también conocida con el nombre de velocidad tangencial, v, y una velocidad angular, definido con la letra griega omega, la velocidad angular. Y vamos a suponer que para moverse desde el punto A hacia el punto B, el cuerpo ha empleado un tiempo t. Aquí está. ¿Cuál es la formulita? Este movimiento circular uniforme se parece o es similar al MRU. En el MRU la formulita la veíamos en un triángulo. Aquí también. Espacio, velocidad y tiempo. Si quiero calcular espacio, espacio es igual a la velocidad por el tiempo. De forma similar como en el MRU. Lo mismo pasa en la parte angular. La formulita es la misma. Espacio, velocidad y tiempo. En este caso es tita, omega y t. Si quiero calcular el espacio, es igual a la velocidad por el tiempo. Tita es igual a omega por t. Relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Vamos a ver este ejemplo, este gráfico. Este cuerpo que se mueve en esta dirección, en ese sentido, ¿ya? Y graficamos las velocidades, ¿ya? Y la trayectoria de esa circunferencia, vamos a suponer que sea r, su radio. Ahí está. Esa es la velocidad. La velocidad tangencial recuerda que se grafica siempre perpendicular al radio. Y no olvides que se le conoce con el nombre de velocidad lineal o velocidad tangencial. En el caso de la velocidad angular, pues se grafica con la regla de la mano derecha, ¿ya? Con el dedo pulgar señalamos el sentido de la velocidad angular y con los 4 dedos restantes señalamos el sentido del movimiento. En este caso el pulgar apunta hacia arriba, la velocidad angular también. ¿Cuál es la formulita que relaciona la velocidad lineal y la velocidad angular? Facilita. Velocidad lineal es igual al angular multiplicada por el radio, ¿ya?
Ahora, si queremos graficar la velocidad lineal en este otro punto, como aparece en la figurita, pues tendría esta otra dirección. Mira, notarás que la velocidad no es la misma, la rapidez es la misma, pero la velocidad ha cambiado de dirección, ¿ya? Entonces, si la velocidad cambia de dirección, es porque debe existir una aceleración. A esa aceleración se le conoce con el nombre de la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Es la aceleración que produce el cambio en la dirección de la velocidad. Ojo, solamente en la dirección, más no en el módulo. Ya hemos dicho que el módulo de la velocidad, conocida como rapidez, es constante. ¿Y cómo se calcula con esta formulita? Aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal o tangencial al cuadrado dividida entre el radio, o la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Esa es la formulita. Algunas unidades de las magnitudes que hemos visto. La longitud de arco la vamos a medir en metros, el ángulo en radianes, la velocidad angular omega en radianes sobre segundo, la velocidad lineal o tangencial en metros sobre segundo y la aceleración centrípeta en metros sobre segundos al cuadrado. Estas son unidades del sistema internacional. Sin embargo, hay otras unidades pues que las veremos en cada ejercicio. Ejemplo 1. Una partícula posee un MCU y se desplaza con una rapidez de 35 metros sobre segundo. Si además se sabe que su radio de giro es de 7 metros, ¿cuál es la velocidad angular que desarrolla y cuál es la aceleración centrípeta que experimenta? Bien, tenemos un cuerpo con movimiento circular uniforme. Dice el ejercicio que tiene una rapidez de 35 metros sobre segundo. Recuerda que la rapidez es el módulo de la velocidad. Su radio vale 7 metros, dice el ejercicio, y me pide calcular la velocidad angular. Recordemos esta formulita. La velocidad lineal o tangencial es igual al angular multiplicado por el radio. Reemplazo, la velocidad lineal la tengo que vale 35, la velocidad angular la quiero calcular y el radio vale 7. De aquí me quedaría que la velocidad angular vale 5 radianes sobre segundo. No olvides que en unidades del sistema internacional se miden radianes sobre segundo. El ejercicio también me pide calcular la aceleración centrípeta, que se calcula con esta formulita. Velocidad al cuadrado sobre el radio o también angular al cuadrado por el radio. En este caso me conviene utilizar esta segunda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tengo la velocidad angular y también tengo el radio. Reemplazo 5 al cuadrado por 7 y me va a quedar 175 metros sobre segundos al cuadrado. Mi respuesta sería 5 radianes sobre segundo y 175 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Algunas definiciones del movimiento circular uniforme. Hay algunos conceptos básicos que debes conocer. El primero es el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que emplea un cuerpo en dar una vuelta. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Matemáticamente se define así. Vamos a suponer que tengas el tiempo que ha tenido un cuerpo girando y también tengas el número de vueltas que da en ese tiempo. Pues el periodo se calcula así. El tiempo total sobre el número de vueltas. Por ser el periodo un tiempo, su unidad según el sistema internacional va a ser el segundo. El tiempo se va a medir en segundo. El periodo, perdón, se va a medir en segundo. También tenemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia se define como el número de vueltas que da un cuerpo en un determinado tiempo. También podemos decir que es el inverso del periodo. Matemáticamente se define así. Frecuencia 1 sobre periodo, el inverso del periodo, o también el número de vueltas en un tiempo determinado. ¿Cuáles son las unidades de la frecuencia? Pues por ser el inverso del periodo sería 1 sobre segundo, y 1 sobre segundo es segundos a la menos 1. Y a esta unidad se le conoce con el nombre de Hertz, definido así con esta abreviatura Hz. ¿Ya? Entonces no olvides, la frecuencia se mide en Hertz. Miremos un ejercicio para explicar esa teoría. Dice así, escucha. Una partícula describe una circunferencia de radio igual a 30 centímetros
y da 4 vueltas en 20 segundos. Calcular el periodo, la frecuencia y la velocidad angular. Empezamos. Dice el ejercicio que tienes una partícula que describe una circunferencia de 30 centímetros de radio. En metros sería 0,3 metros. Nosotros no trabajamos en centímetros, sino en metros, 0,3 metros. Y da 4 vueltas. Tengo el número de vueltas, vale 4. En 20 segundos, tiempo 20 segundos. Me pide calcular en primer lugar el periodo. El periodo definido con la letra T mayúscula se define así: el tiempo total sobre el número de vueltas. Tengo todos los datos. El tiempo total vale 20 y el número de vueltas vale 4. Pues el periodo sería 20 sobre 4, que es igual a 5 segundos. Ya tengo el periodo, ya tengo la primera parte. También el ejercicio me pide calcular la frecuencia. Según la formulita es el inverso del periodo, 1 sobre t, y también se define con esta otra. Como ya tengo el periodo, pues me conviene aquí utilizar 5 segundos. Me conviene utilizar esta formulita. Y reemplazo. 1/5 segundos a la menos 1. Efectúo, me quedaría 0,2. ¿0,2 qué? 0,2 Hz. La frecuencia se mide en Hz. Ya hemos visto anteriormente eso. Y por último, el ejercicio me pide calcular la velocidad angular. Según la formulita del MCU que vimos al principio, pues velocidad angular omega es igual a espacio sobre tiempo. Tita sobre tiempo. No olvides que tita debe estar en radianes. ¿Cómo calculamos tita? Dice el ejercicio que esa partícula da 4 vueltas y cada vuelta es 2 pi radianes. Entonces el ángulo debe ser 8 pi radianes. Y reemplazo, la velocidad angular sería 8 pi radianes sobre el tiempo, que vale 20 segundos, que me daría un valor de 0,4 pi radianes sobre segundo. La respuesta sería 5 segundos, 0,2 Hz y 0,4 radianes sobre segundo. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a ver la transmisión de movimientos. Primer caso. Si dos o más partículas giran en base a un mismo centro. En este caso, este es el centro. La partícula A gira en ese centro. Aquí está otra partícula B que también gira en base al mismo centro de A. ¿Ya? Es decir, los dos cuerpos que están girando tienen un mismo centro. Cuando se cumple eso, voy a decir que las velocidades angulares son iguales. ¿Ya? En otras palabras, cuando los dos cuerpos giran en un mismo punto o tienen un mismo centro de giro, voy a decir que la velocidad angular son iguales, son la misma. El segundo caso es cuando dos ruedas están en contacto o conectadas por una correa. También podemos decir que son poleas tangentes. ¿Ya? Cuando tienes estos dos casos, cualquiera de los dos, se cumple que las velocidades tangenciales o lineales son las mismas. La velocidad de A es igual a la velocidad de B. No olvides, poleas concéntricas y aquí tangentes. Y vamos a ver un ejemplo. Dice así, escucha. Dos poleas de radio de 40 centímetros y 30 centímetros rotan soldadas a un mismo eje que pasa por el punto O. Si el bloque A sube con una velocidad A que vale 8 metros sobre segundo, ¿con qué velocidad baja el bloque B? Ahí está. Mira, como este es el bloque A que va subiendo, va subiendo a través de esta cuerda, esa cuerda es tangente a esta polea. Quiere decir que a esta polea le voy a llamar polea A. ¿Ya? Lo mismo con el B. Claro, la polea A tiene un radio de 40 centímetros, que en metros es igual a 0,4. Lo mismo voy a hacer con la polea B. La polea B tiene una cuerda tangente, ¿sí? Y que esa cuerda tangente sujeta al bloque B. Entonces le voy a llamar polea B a esta polea que sujeta al cuerpo B. Y el radio de B pues vale 0,3 metros, 30 centímetros. En este caso, las dos poleas giran en base a un mismo centro. Son poleas concéntricas. Cuando son poleas concéntricas tienen la misma velocidad angular. Velocidad angular de A es igual a la velocidad angular de B. Pero recordemos que la velocidad lineal es igual a la angular por el radio.
Despejamos de esta formulita la velocidad angular y me quedaría velocidad lineal sobre el radio. Entonces la velocidad angular de A sería velocidad de A sobre el radio de A, utilizando esta formulita. Y la angular de B sería velocidad de B sobre el radio de B. Tengo todos los datos. Mira, la velocidad de A me la da el ejercicio, que vale 8. El radio de A ya lo tengo, vale 0,4. Y el radio de B también lo tengo, que vale 0,3. Solamente faltaría calcular la velocidad en B, que es lo que me pide el ejercicio. Ahí está, reemplazo los datos, efectúo esa ecuación, me quedaría que la velocidad en B es igual a 6 metros sobre segundo. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora vamos a ver el movimiento circular uniformemente variado. En este caso, vamos a suponer que el cuerpo en un tiempo determinado esté en esta otra posición. Del punto A pasó al punto B. Pues para moverse ese cuerpo debe tener velocidad. En este caso la velocidad cambia. Vas a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Y ha cambiado pues porque existe una aceleración. En este caso, como estamos viendo velocidad lineal, inicial y final, pues tenemos una aceleración lineal, también conocida con el nombre de aceleración tangencial. Y vamos a suponer pues que para ir desde el punto A hacia el punto B, el cuerpo ha empleado un tiempo t. Ahí está. En este caso, en la parte lineal, pues tiene un espacio recorrido definido con la letra S. ¿Ya? Y en esta parte lineal, ¿qué formulita vamos a utilizar? Este movimiento circular uniformemente variado es similar al MRV, ya que hemos visto en otros temas, en otros vídeos. Entonces vamos a utilizar las mismas formulitas, pero les vamos a cambiar algunos símbolos. En lugar de espacio, la letra E, le vamos a poner este espacio lineal definido con la letra S. Las formulitas son las siguientes. La primera, bastante conocida. La segunda, la de los cuadrados. Mira, aquí notarás el cambio. En lugar de L he puesto S. Otra formulita también. En lugar de L he puesto S. Y está. Son formulitas ya conocidas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vas a utilizar las mismas. Esta es la parte lineal del MSV. Pero recuerda que el movimiento circular tiene dos partes, la parte lineal y la parte angular. Ahora vamos a mirar la parte angular. Cuando se mueve desde el punto A hacia el punto B, el radio barre un ángulo que llamamos θ. Y pues también el cuerpo tiene velocidad angular, en este caso hay una velocidad angular inicial y una velocidad angular final. La velocidad angular también cambia, y cambia porque existe una aceleración, conocida como la aceleración angular alfa. Es la aceleración que produce el cambio en la velocidad angular. ¿Ya? No olvides, definido con la letra alfa. Y pues también vas a tener formulitas en la parte angular para el movimiento circular uniformemente variado. Son las mismas del MRV, solo que algunos cambios. En lugar de colocar velocidad, pues le colocamos velocidad angular. Y en lugar de aceleración, le colocamos alfa, que es la aceleración angular. Y en lugar del espacio, pues le colocamos θ. Esas son las formulitas. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración por el tiempo. Entonces, la de los cuadrados, aquí está, le hemos puesto en lugar de espacio θ y en lugar de aceleración alfa, otra formulita. Y notarás pues que son las mismas formulitas del MRV, pero con algunos otros símbolos. ¿Ya? Lo que cambia aquí son los símbolos. Es más, el análisis de los ejercicios del MSV son iguales al del MRV. Si el ejercicio te dice que un cuerpo parte del reposo, pues la velocidad inicial es 0. Si un cuerpo se detiene, la velocidad final es 0. ¿Cuándo utilizar más? ¿Cuándo utilizar menos? Lo mismo que el MRV. Si la velocidad del cuerpo aumenta, vas a utilizar más. Si la velocidad del cuerpo disminuye, vas a utilizar menos. Es decir, es lo mismo que el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Expliquemos con un ejemplo. Me olvidaba. La aceleración lineal y la aceleración angular se relacionan con esta formulita. ¿Ya? Aceleración lineal o tangencial, repito, es igual a la
Aceleración angular multiplicado por el radio. La vamos a utilizar por ahí en el ejercicio siguiente. Explicamos con este ejemplo. Dice así. Una nave experimenta un MCV iniciando su movimiento con una velocidad de 5 metros sobre segundo y una aceleración angular de 2 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál será el valor de la velocidad tangencial luego de recorrer 9 metros si el radio de giro mide 4 metros? Primero saquemos los datos del ejercicio. Dice el ejercicio que inicia con 5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial, la velocidad lineal inicial. Y tiene una aceleración angular de 4 radianes sobre segundos al cuadrado, alfa. ¿Ya? Me pide calcular la velocidad final. Luego de recorrer, eso es una longitud de arco de 9 metros. Y el radio vale 4 metros. Esos son los datos. ¿Ya? Mirando los datos me conviene utilizar esta formulita. No tengo tiempo, me conviene utilizar una formulita que no tiene tiempo. Y es esta, la de los cuadrados. ¿Ya? Miremos qué datos tenemos. La velocidad inicial la tenemos, vale 5. El espacio lo tenemos, vale 9. Me faltaría conocer la aceleración lineal, lineal o tangencial, repito. ¿Ya? No tengo la aceleración lineal, solamente tengo alfa, que es la aceleración angular. Pero recordaré para calcular la aceleración lineal que la aceleración lineal es igual al angular multiplicado por el radio. Pues ahí la puedo calcular. La aceleración lineal angular vale 2 y el radio vale 4. La aceleración lineal entonces vale 8. Ya la tengo. Ahora sí, voy a reemplazar en esta expresión. La velocidad inicial vale 5. La aceleración lineal ya la calculé, que vale 8. Y el espacio vale 9. ¿Ya? Efectúo 9 por 8, 72, por 2, 144. 5 al cuadrado es 25. 144 más 25 te da 169. Sería velocidad final al cuadrado es igual a 169. El cuadrado pasa como raíz y te queda pues que la velocidad final, que es la que te piden calcular, vale 3. Y esa sería nuestra respuesta. Bien muchachos, entonces este ha sido el video tutorial de esta semana. La siguiente semana practicaremos más ejercicios. ¿Ya? Cuídense, hasta luego. Gracias totales.